Las propiedades de un cuerpo en rotación son muy llamativas y a veces sorprendentes e inesperadas. Lo que queremos hacer con esta presentación es describirlas mediante un número mínimo de fórmulas para también reducir a un mínimo las dificultades que se presentan cuando se quiere aprender esas propiedades y también cuando se las quiere enseñar. Las cantidades, las magnitudes físicas a las cuales recurriremos son la cantidad de movimiento de rotación de un cuerpo alrededor de un eje o de un centro de rotación, igual al momento de inercia de ese cuerpo con respecto a ese punto o a ese eje, multiplicado por la velocidad angular de rotación. Otra de las magnitudes físicas que usaremos es el momento aplicado desde el exterior por una fuerza con respecto también a ese punto o a ese eje de rotación. Y finalmente, la tercera fórmula es cómo hacer para cambiar la cantidad de movimiento de rotación, el delta de L, que es igual al momento aplicado desde el exterior multiplicado por el lapso durante el cual está aplicado. Con estas tres fórmulas podremos hacer una descripción cualitativa de todas estas propiedades tan llamativas, tan interesantes, que explican que no es una casualidad que el trompo sea un juguete entretenido al cual recorren por generaciones los chicos para jugar, u otras propiedades que iremos mostrando mediante algunos experimentos que vamos a realizar enseguida. Donde se muestra que para un sistema aislado es imposible iniciar o detener o tan solo cambiar su rotación sin interactuar con el exterior. Haremos un experimento usando este banco, que no es un banco cualquiera, porque tiene un rodamiento a bolillas para reducir al mínimo el rozamiento. Fíjense cómo para ponerlo en rotación es necesario aplicarle una fuerza desde el exterior. Y para detenerlo es también necesario aplicarle otra fuerza desde el exterior. Una vez puesto en movimiento, se sigue moviendo por inercia. ¿Puedes venir a sentarte aquí? Te pido que te pongas en rotación. Ahí está. ¿Cómo hiciste para comenzar la rotación? Y me apoyo en el piso.
Es decir, fue necesaria una interacción con el exterior. Aquí el sistema es banco-persona, el exterior es el piso. Necesitaste apoyarte en el piso para iniciar la rotación. Es decir, apoyándote en el piso, aplicaste un momento desde el exterior sobre el sistema. Y así has adquirido una cantidad de movimiento de rotación. Ahora te pido que te detengas. ¿Cómo hiciste para terminar con la rotación? ¿Cómo hiciste para anular la cantidad de movimiento de rotación? Y también me apoyé en el piso. Nuevamente, aplicaste un momento desde el exterior sobre el sistema. Esa presencia del momento aplicado desde el exterior es indispensable para cambiar la cantidad de movimiento de rotación. Ahora ponte otra vez en rotación. Trata de detenerte sin tocar el piso. No puedo. Ni puedes ni podrás, porque falta la interacción con el exterior. Ahora detente. Comienza la rotación, sin tocar el piso. Tampoco puedo. Es decir, es indispensable la existencia de un momento aplicado desde el exterior para adquirir esa cantidad de movimiento de rotación. Sí, pero sin embargo yo muevo brazos y piernas rotándolos. Sí, pero son... un momento. ¿Verdad? Pero son partes del sistema, no es el sistema. Fíjate cómo los brazos giran en un sentido y simultáneamente las piernas en el sentido opuesto. De tal manera que la cantidad de movimiento de rotación del sistema entero sigue siendo nula. Ahora, es fácil ponerte en rotación aplicando momentos del exterior que te dan cantidad de movimiento de rotación. Y ahora te la puedo quitar aplicándote un momento desde el exterior que anula tu cantidad de movimiento de rotación. Siempre estamos con la cantidad de movimiento de rotación para cambiar la cual es necesario un momento aplicado desde el exterior. Ahora, ¿por qué hablamos de cantidad de movimiento de rotación en vez de decir velocidad de rotación? Ya verás cómo es posible cambiar la velocidad de rotación del sistema sin cambiar su cantidad de movimiento de rotación. Es un distingo importante, no es lo mismo. Vimos entonces cómo, ya sea aplicar una fuerza para ponerlo en rotación como para detenerlo, siempre es necesario un momento exterior para cambiar la cantidad de movimiento de rotación del sistema. Donde se muestra que cuando un sistema está aislado, su inercia de rotación puede cambiar, su velocidad de rotación puede cambiar, pero la cantidad de movimiento de rotación del sistema no puede cambiar. Vamos a hacer un experimento que muestra cómo un sistema aislado puede cambiar su velocidad de rotación a pesar de que su cantidad de movimiento de rotación se conserva por estar aislado. ¿Puedes sentarte? Sí, cómo no. Para aumentar
el momento de inercia, te doy estas dos pesas. Y ahora, desde el exterior, te comunico la cantidad de movimiento de rotación y luego te abandono. El sistema ha quedado aislado. Extiende los brazos. Recógelos. Extiéndelos. La cantidad de movimiento de rotación, ¿qué característica tiene ahora? Es constante. Recoge los brazos. Ahora yo diría que ha aumentado. No, lo que ha aumentado no es la cantidad de movimiento de rotación, porque no puede aumentar al estar el sistema aislado. Lo que ha aumentado es la velocidad de rotación. Pero ¿qué ha pasado con la distribución de masas? Ahora, ¿qué has hecho con la distribución de masas? Las he alejado del centro. El momento de inercia del sistema ha aumentado y disminuyó su velocidad de rotación. Recógelos. Ahora las acerco al eje. ¿Y entonces qué pasa? Aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse constante la cantidad de movimiento de rotación. ¿Que es igual a qué? Estoy tan mareado que ya no sé. Es igual al I por el omega. Levántalos verticalmente. ¿Y cómo ahora no cambió el omega? Porque he mantenido las masas cerca del eje. Eso es. No importa que estén altas o bajas, pero sí lejos o cerca. Ahí Aquí las está. alejo y disminuye la velocidad. Exacto. Pero no disminuye la cantidad de movimiento de rotación. Porque es constante. ¿Y por qué se mantiene constante? Porque nadie me aplica momentos desde el exterior. Eso es. Muy bien. Dame las pesas. Pesas. Y así como este experimento muestra un aspecto de esta propiedad, enseguida mostraremos otro con un experimento análogo. Donde se muestra que si un sistema está aislado y una de sus partes cambia su cantidad de movimiento de rotación, otra parte cambia la suya para conservar la cantidad total. Vamos a hacer unos experimentos aprovechando las propiedades de rotación de esta rueda. En primer lugar, desde el exterior, le comunico la cantidad de movimiento de rotación al sistema banco-persona-rueda. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de rotación de todo el sistema ahora? Es la cantidad que tiene la rueda. Claro, porque el banco y la persona no giran. Invierte 180 grados. Vuelve a invertirlo. Vuelve a invertirlo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de que te pongas en rotación persona y banco? Cuando lo invierto me hace rotar o me detiene. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando iniciamos el movimiento, toda la cantidad de movimiento de rotación del sistema es la de la rueda. A ver ahora, mientras estás apoyando los pies. Yo con los pies apoyados puedo invertir la rueda y puedo volver a invertirla y nada me sucede. ¿Por qué? Porque estoy interactuando con el exterior y me mantengo fijo. No es un sistema aislado. Pero cuando el sistema está aislado, levanta los pies. Ahora. Ahora estoy aislado y al invertir la rueda, ella me hace girar. ¿Por qué? Porque ahora la cantidad de movimiento angular total de ella y mía debe conservarse. Exactamente. El vector L de la rueda para arriba. El vector L del banco y la persona para abajo. El vector L de la rueda para abajo cancela el del banco y la persona.
Si la cantidad de movimiento de rotación de un sistema es nula y una de sus partes comienza a rotar, otra parte compensa esa rotación para que la cantidad de movimiento de rotación del sistema se mantenga nula. Con esta misma rueda podemos hacer una experiencia semejante. El sistema, banco, persona, rueda, ahora no está aislado. Levante los pies. Ahora sí está aislado. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de rotación del sistema? Es 0. Ahora, hágalo usted mismo entrar en rotación. Yo no. Desde el interior. La rueda adquirió un movimiento de rotación cuyo vector L apunta hacia abajo. Pero como el sistema no puede cambiar su cantidad de movimiento de rotación, que era 0, ¿qué pasó entonces? Yo roto en sentido contrario. De manera que la suma de los dos vectores L se cancela. Gire 180 grados. ¿Qué observó? Ahora me hace girar en sentido contrario. Y la cantidad de movimiento de rotación del sistema es siempre... Debe seguir siendo 0. Y si usted ahora detiene la rueda, ¿qué va a pasar? Si yo detengo la rueda, debería quedar en reposo todo. A ver. Exactamente. Donde se muestra que nuestro banco sin fricción solo permite la conservación de la componente vertical de la cantidad de movimiento de rotación del sistema. Un experimento que hicimos anteriormente. Coloque el eje de la rueda vertical. Levante los pies de modo de que el sistema está aislado. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de rotación de todo el sistema ahora? Es nula, está todo en reposo. De manera que, si usted ahora pone en rotación la rueda, ¿qué va a ocurrir? Me va a hacer rotar en sentido contrario para que la cantidad de movimiento de rotación siga siendo 0. Correcto, hágalo. Ahí está. La cantidad de movimiento de rotación del sistema es 0. Y ahora también sigue siendo 0. Bien, vamos a hacer una variante. Coloquemos el eje horizontal. ¿Cuál es la cantidad de rotación de todo el sistema ahora? La cantidad de movimiento de rotación nuevamente es 0 porque está todo en reposo. Bien. Si yo le pido que ponga la rueda en rotación, adquirirá una cantidad de movimiento de rotación, que estará representada por un vector horizontal. Sí. ¿Qué prevé usted que va a ocurrir con el banco y la persona? ¿Rotará para allá? ¿Rotará para acá? ¿Qué pasará? La rueda va a rotar alrededor de un eje horizontal. Yo puedo rotar alrededor de un eje vertical. O sea que no sé cómo podría suceder que la cantidad de movimiento de rotación mía cancelara la de la rueda. Realmente no sé qué puede pasar. Bueno, veamos qué es lo que ocurre. Póngala en rotación. Y resulta que antes de ponerla en rotación y después de ponerla en rotación, el banco y la persona se han quedado en reposo. Aquí hay una novedad. Aquí tenemos que examinar una situación nueva, algo que antes no habíamos advertido. Y ya lo adelanto, lo que no habíamos advertido es que la aislación que nos provee el banco es con respecto a un eje vertical, con respecto a su eje. En este caso, la cantidad de movimiento de rotación de la rueda tiene una proyección nula sobre el eje vertical. Entonces, toda la cantidad de movimiento de rotación del sistema va a ser permanentemente nula, no puede cambiar. En el eje vertical. Sobre el eje vertical. Bien, hagamos el siguiente movimiento. Pongamos la rueda nuevamente en rotación.
su cantidad de movimiento de rotación, un vector horizontal, su proyección sobre el eje vertical, nula. Ahora, levante el vector cantidad de movimiento de rotación y ahora entra en rotación el banco y la rueda. ¿Qué ha pasado? Póngalo horizontal. Bájelo para este lado. La rotación del banco y la rueda tiene sentido opuesto al anterior. Póngalo horizontal. Se detiene la rotación. Cuando usted inclina para allá, el vector cantidad de movimiento, inclínelo para allá, tiene una proyección sobre el eje. Entonces el banco y la persona rotan en sentido opuesto para compensarlo. Al invertir el sentido, se invierte el sentido de la proyección de la cantidad de movimiento de rotación de la rueda. Si antes era para abajo, ahora es para arriba. La del banco, si antes era para arriba, ahora es para abajo. Y la cantidad de movimiento de rotación del sistema y de sus partes sobre el eje vertical es permanentemente cero. Donde se muestra que un vector momento aplicado desde el exterior sobre un sistema en rotación le produce un curioso movimiento llamado deprecesión. Movimiento que ejemplificaremos con esta rueda, que tiene un eje deslizable de tal manera que su punto de apoyo puede coincidir con el centro de gravedad de la rueda, o estar por debajo o estar por encima del centro de gravedad. Ahora vamos a apoyar la rueda de modo que el punto de apoyo coincida con el centro de gravedad del sistema. Toma la rueda, ubíquela en una posición cualquiera y suéltala. Otra posición, suéltala. Otra posición, suéltala. Como está el centro de gravedad en el punto de apoyo, yo pregunto, ¿cuánto vale el momento del peso con respecto al punto de apoyo? Y vale cero porque el vector posición es cero. Eso es. Muy bien. ¿Qué pasará si ahora le damos un movimiento de rotación a la rueda, por ejemplo, así? Cuando yo la suelte, ¿esperas algún cambio? No, porque sigue sin haber momento exterior. Eso es. ¿Y si lo ubico más para allá? ¿Habrá algún cambio? No. El momento es nulo y luego no puede cambiar la cantidad de movimiento de rotación del sistema. Le doy una cantidad mayor y ahora fíjate lo que voy a hacer. Y observa la dirección del vector L. Es independiente de los movimientos del soporte y de mi mano, porque el momento exterior es cero. Ahora me rozó el brazo. Ya has visto cómo es la propiedad de este cuerpo cuando rota apoyado en su centro de gravedad. Ajá. ¿Se te ocurre alguna variante? ¿Y si le cambiáramos el punto de apoyo, por ejemplo, por debajo del centro de gravedad? Bueno, a ver. A ver si aflojo de aquí. Separemos el centro de gravedad del punto de apoyo subiéndolo. O sea, bajemos el punto de apoyo. Ahí está. La rueda está en reposo. El centro de gravedad está por encima del punto de apoyo. Si soltamos la rueda, ¿qué te parece que ocurrirá? Y como el peso del cuerpo actúa sobre el punto de sobre el centro de gravedad, entonces va a producir un momento con respecto al punto de apoyo.
y va a hacer caer la rueda. A ver, soltemos. Ahí está, correcto lo que dices. En cualquier posición que le pongamos, la rueda se vuelca. ¿Qué pasará si hacemos lo mismo con la rueda en rotación? Veamos. ¿Se volcará? No sé. A ver, no se vuelca. En cambio, el eje empieza un movimiento de tal manera que describe un cono, o la punta esta describe una circunferencia alrededor del eje que pasa por el punto de apoyo. Este es un movimiento llamado movimiento de precesión. Observa el sentido de rotación del eje de la rueda. Visto desde arriba es horario. Sentido horario. Muy bien. Vamos ahora a repetir el experimento, pero desde otra posición. A ver, ¿así? No, cambiando el eje de tal manera que el punto de apoyo, que antes estaba por debajo del centro de gravedad, ahora esté por encima. O sea, el centro de gravedad por debajo. Hagámoslo. A ver. Igual que antes, pero en sentido inverso. Ahí está. O sea, el centro de gravedad de todo el sistema ahora está por debajo del punto de apoyo. ¿Qué pasará si lo soltamos desde esta posición? Y también, al estar desplazado G, produce un momento con respecto al punto de apoyo, porque ya el vector posición no es nulo. Eso es. Y ese momento producirá una rotación del sistema. Suelta. Ahí está. Claro, también se cae. ¿Qué ocurrirá ahora si en lugar de tener la rueda en reposo, la hacemos rotar? La pongo en una posición cualquiera y la abandono. ¿Qué pasará? Pienso que va a rotar como antes. Va a rotar como antes, pero con una diferencia. Observa con cuidado. No, Otra vez. Precesiona. Sí, precesiona. Otra vez un cono. Sí, es igual. Es igual pero diferente. Cuidado. ¿Qué observas con respecto al sentido de rotación del eje de la rueda? Es que visto por arriba, ahora es antihorario. Eso es. Porque el momento del peso con respecto al punto de apoyo ahora es de distinto sentido que en el caso anterior. Este también es un movimiento de precesión. Donde se muestra que hay juguetes que son aparatos científicos y también hay aparatos científicos que sirven para jugar. ¿Qué estás haciendo, Bruno? Estoy jugando con el trompo. ¿Y cómo es ese juego? Uno lo enrosca, después tira del hilo y el trompo anda y se para. ¿Cómo? ¿Anda o se para? Las dos cosas. A ver, muéstrame. ¿Quiere que lo levante? Bueno. Se pueden hacer otras cosas muy lindas con el trompo. A ver, muéstrame. Oh, qué bueno. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Ese movimiento se llama deprecesión. Así que estás jugando con un juguete científico. ¿Y qué tiene que ver esto con la física? Oh, mucho. ¿Te gusta jugar con ese trompo, María Belén? Esto no es un trompo. Sí, es un trompo. Esto es un trompo.
Bueno, ese es un trompo para jugar. Este es un aparato de física que se llama estroboscopio, pero cuando da vueltas se porta como un trompo. A ver cómo juegas con ese. No anda porque le falta el piolín. A ver, sin piolín, con este trompo vas a poder jugar. Hacelo dar vueltas. Apoyarlo ahí. ¿Ves cómo se mueve? Igual que un trompo. Hasta tiene ese movimiento de precesión también. Dalo vuelta. Dale más fuerza antes de apoyarlo. Ahí está. De este otro lado también funciona. Todo cuerpo que está en rotación se porta como un trompo. ¿Te gustó? Donde se muestra que cualquier cuerpo en rotación puede presentar un movimiento de precesión. Vamos a hacer unos experimentos aprovechando las propiedades de este estroboscopio. Es un instrumento construido para la óptica y no para las rotaciones, pero al ponerse en rotación muestra propiedades muy curiosas. Es decir, en lugar de volcarse como cuando está en reposo, aparece un movimiento extraño. Ahora vamos a prepararlo para repetir prácticamente lo mismo con otra forma. Vamos a agregarle, vamos a sostenerlo por este piolín y vamos a destacar lo que acabamos de decir. Cuando lo apoyamos en el piolín y en la mano, el cuerpo está en equilibrio. Si lo soltamos, se vuelca. Como es natural, se vuelca y gira alrededor de este que es el punto de apoyo, el centro de rotación. Pero cuando lo ponemos en rotación, si lo soltamos, se produce ese movimiento de precesión debido a que al estar en rotación tiene un L, cantidad de movimiento de rotación, que es modificado por el momento de su peso. Donde se muestra que para prever el movimiento de un cuerpo en rotación por una acción desde el exterior, no conviene pensar en la fuerza aplicada, sino en su vector momento. ¿Qué es esto? Es un giróscopo, un aparato de física muy interesante para estudiar rotaciones, cuya característica principal es que mediante estos anillos y apoyos se mueve como si estuviera apoyado en su centro de gravedad. Puedes tomarlo. Eso es. Ahí está. Es un movimiento libre alrededor de su centro de gravedad. Tómalo. Puedes moverlo. Vamos a colocarlo en una posición que podamos recordar. Vamos a pensar que hay un eje X en esta dirección, un eje Y en esta y un eje Z en esta otra. Ahora aplica una fuerza en este punto, una fuerza en la dirección del eje Y.
Ahí está. Y se mueve alrededor del eje Z. Claro, es un movimiento que esperábamos que se produjese. Ahora aplica una fuerza aquí, vertical y hacia abajo. Pero antes de aplicarla, ¿qué va a pasar como consecuencia de esa fuerza? Y se va a mover alrededor del eje X. Muy bien, a ver. O sea, la predicción fue correcta. Ahora vamos a repetir los mismos experimentos con las mismas fuerzas que hiciste antes, pero con el cuerpo del giróscopo en rápida rotación con la ayuda de aquel motor. Y ahora vamos a ponerlo en la misma posición en la que lo pusimos antes. Ahora te pido que apliques la misma fuerza que antes en el mismo lugar que antes. Un momentito, antes de hacerlo, ¿qué movimiento esperas del giróscopo? Y de lo mismo que antes, que gira alrededor del eje Z. A ver, empuja. No me hace caso. No, y gira este también. Pero este no gira. Bueno, a ver, de este otro lado, en sentido opuesto, con esta mano. También hace lo mismo. Es decir, ahora aplica la fuerza aquí hacia abajo. ¿Qué movimiento esperas? Y gira alrededor de este eje. A ver, Y gira este. Y el negro no gira. aquí es cuando hay que pensar en momentos de fuerzas en lugar de las fuerzas mismas. Aplica la fuerza hacia abajo, vertical. Vertical hacia arriba, vertical hacia abajo. Hacia adelante, hacia atrás. Y los movimientos son inesperados. ¿Cuál es la dirección de la fuerza? Aplica una fuerza ahí. ¿Qué dirección es la fuerza? Es hacia allá. Y el cambio de posición del vector L, ¿hacia dónde es? El momento es hacia allá. Y el cambio de posición de L es así. La misma dirección que los momentos. Si aprietas para abajo, aplica una fuerza para abajo. Gira para acá. El L se viene para acá. Hay que pensar en las direcciones de los momentos y no en las direcciones de las fuerzas. Ahora tómalo desde la base. Fíjate antes, ¿cuál es la dirección del eje de rotación? Hacia Ahí está, así. Ahora tómalo desde la base y trata de cambiar en la dirección del eje de rotación. Haz cualquier movimiento, cualquier movimiento. No cambia, No puedo. cambia, porque como el sistema está aislado por la suspensión que tiene, está como si estuviera apoyado en su centro de gravedad. No hay fuerza. No se pueden aplicar ni fuerzas ni momentos exteriores. Prueba otra vez. Muévelo bien, muévelo bien. Y la dirección del eje de rotación no cambia. Esta es una de las propiedades esenciales de un giróscopo, cuya aplicación vamos a ver también en otra toma. Donde se muestra cómo la torsión de un alambre aplica desde el exterior sobre el giróscopo un vector momento que le produce movimientos sorprendentes. Hemos preparado el giróscopo de tal manera que está colgado de un hilo de acero y funcionará como un péndulo de torsión.
Le hemos agregado estas masas para aumentar el momento de inercia del sistema con respecto al eje de rotación, y de esta manera el período de oscilación del péndulo será largo y podremos observar el experimento con toda comodidad. Cuando tuerzo el sistema, al torcer el alambre, aparece un momento de torsión aplicado por el alambre sobre el sistema en rotación. Cuando lo abandono, ese momento de torsión inicia la oscilación del péndulo. Cuando llega a un extremo, el momento es máximo. Aquí es máximo en sentido opuesto. Al pasar por la posición de equilibrio es nulo. En el otro extremo es máximo en sentido opuesto. Nulo. Máximo. Nulo. Máximo. Nulo. Máximo. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a repetir la misma oscilación anterior, pero en condiciones diferentes. Antes el rotor del giróscopo estaba en reposo, mientras que ahora lo vamos a poner en rápida rotación con la ayuda de este motor eléctrico. Por favor, ayúdeme. Bien. Bueno, lo vamos a poner en movimiento. Ahora, como antes, tuerzo el hilo para que haya un momento de torsión, pero el rotor está girando.